Bueno, pues buenos días a todos. En primer lugar, presentarme. Soy Carlos Javier Muñoz Domínguez, trabajo en Endesa Distribución y actualmente pues, me encargo de la parte de operación y mantenimiento dentro del área de Andalucía y Extremadura. ¿Vale? En segundo lugar, agradecer a Antonio Gómez y a la Universidad Internacional Méndez y Pelayo la invitación a participar en este evento, ¿vale? Que considero que es un evento relevante, importante y de actualidad tremenda, ¿vale? Y bueno, y sin más, pues comenzamos, ¿vale? Primero, vamos a comentar un poquito, muy brevemente, aspectos sobre el contexto global, que ya ha sido comentado ampliamente en algunas de las ponencias de ayer, y aterrizamos en lo que es la transición energética. O sea, ayer ya vimos, incluso se planteaban cuestiones, decir, oye, con todo lo que está pasando, el nuevo cambio en la situación geopolítica, ¿esto puede ralentizar o no la transición energética? Y se trasladaron cuestiones y opiniones de decir, no, al revés, lo que tenemos es que acelerarla, apoyarla y acelerarla aún más. Con lo cual, seguimos en el punto, digamos, de partida del objetivo del reto que tenemos de la transición energética. Pasar de combustibles fósiles a cero emisiones de carbono en 2050 a nivel de la Unión Europea. Y esto se apoya en dos pilares, que también se han ido comentando. La descarbonización de la generación y la electrificación de la demanda, ¿vale? Pues, ¿qué supone la descarbonización de la generación? Pues básicamente pasar de un paradigma de generación centralizada en distintos tipos de combustible, incluyendo los combustibles fósiles, a una generación distribuida, en el cual las previsiones que es que el 90% de las nuevas plantas de generación que se instalarán de aquí a futuro serán renovables. Ya incluso con las instaladas, lo que son los costes de operación y mantenimiento, dado el actual coste de las nuevas tecnologías, hace que económicamente las nuevas plantas sean y se implantarán de generación renovable. Y además distribuidas. O sea, ahora mismo el 24% de las plantas están conectadas a la red de distribución y lo que se espera que a 2050 el 70% de las plantas de generación estén conectadas a la red de distribución. La otra palanca, o sea, tenemos que descarbonizar la generación y tenemos que electrificar la demanda. En lo que es la electrificación de la demanda, lo que vamos es que nos va a suponer es una mayor electrificación tanto en los consumidores actuales, fundamentalmente el sector doméstico, y los otros sectores, como también hemos visto en la ponencia, los sectores industriales y, en general, un apunte que vemos ahí, o sea, que el consumo de una familia, desde el punto de vista de electricidad, una familia 100% electrificada, lo que supone es multiplicar por 3 el consumo actual de una familia actual. En cifras, ¿a dónde queremos llegar? También he comentado, fijaros, a 2030 el objetivo es llegar a 50 gigavatios de generación eólica, 46 gigavatios de generación solar, partiendo de los 7 que tenemos en 2015, y 5 millones de vehículos eléctricos en 2030, que también lo hemos comentado, hemos visto estas cifras en ponencias anteriores. ¿Y a qué nos lleva todo esto? Al punto un poco que nos trae, que me trae a mí aquí, pues al final la red de distribución es la que está en medio de estas dos palancas que tenemos que impulsar. Por una parte, la descarbonización de la generación y, por otro, el aumento de la electrificación de la demanda. Y la red es la infraestructura que tenemos y es la que nos va a habilitar y la que nos va a posibilitar esta transición energética, como digo, uniendo las dos palancas fundamentales que tenemos para la transición energética. Y para esto, entre otras cosas, pues nosotros también como distribuidor tendremos que evolucionar y ampliar lo que es nuestro rol, pasar simplemente de un operador de infraestructura a lo que es el rol de gestor de sistema de distribución, DSO, Distribution System Operator, y demás que ya profundizaremos un poquito en alguna parte más adelante. Vale. Y con todo esto, como digo, del contexto global, la transición energética, las dos palancas, pues aquí tenemos un briefing de los primeros o de los principales retos y oportunidades que vamos a tener que afrontar como distribuidor. ¿Vale? O sea, vamos a tener el reto claro de integrar más renovable en la red. Vamos a tener el reto de atender ese aumento de demanda por la palanca del aumento de la electrificación. Vamos a tener que garantizar la plena fiabilidad de la red. Estamos diciendo no, al consumidor, o sea, vaya usted a todo eléctrico, pues tendremos después ese reto de poder garantizar la plena fiabilidad de la red. Otro reto es el cambio del rol de distribuidor. Como dijimos, tenemos que evolucionar a un papel más de gestor de estos nuevos flujos que vamos a tener en la red de distribución. Y otro reto es la infraestructura que vamos a tener cada vez más abierta a todos los agentes e incorporarle también servicios de flexibilidad a esta infraestructura.
Entonces, con digamos, primera visión de contexto global de la transición energética y de estos 5 retos así principales que he enumerado, ¿qué vamos a ver hoy? Ahora vamos a entrar con algo más de detalle en el tema de la integración fotovoltaica, ¿vale? La repercusión que la integración fotovoltaica tiene en la red. Nos apoyaremos en distintos estudios, tesis, proyectos de investigación que se han desarrollado. Veremos la integración fotovoltaica, veremos la integración del vehículo eléctrico, ¿vale? Mismo con estudios sobre redes reales, vemos cómo el impacto de la penetración de vehículo eléctrico y qué palancas hay para modular ese impacto en mayor o menor medida. Daremos un apunte también a los servicios de flexibilidad, ¿vale? Como decía, es un papel importante que permita esta integración de todos los nuevos agentes de una manera ordenada y eficiente en el sistema de distribución. Y también un apunte al modelo operativo. Al modelo operativo, en este caso, particularmente el interno que tenemos nosotros en Enel Siberia, en Endesa Distribución, porque también nos estamos replanteando y cambiando cosas internamente, mirándonos hacia adentro, ¿vale? Entramos ahora en la parte de la integración masiva de la generación fotovoltaica. Como hemos visto, uno de los pilares es la descarbonización de la generación, que pasa por este aumento de generación fotovoltaica, ¿vale? A futuro, todos esperamos, y se ha visto las proyecciones, los objetivos del PNIEC, esperamos multitud de instalaciones fotovoltaicas de pequeña potencia, ¿vale? Y esto lo que va a suponer es darle una vuelta a la red de distribución en cuanto a los flujos convencionales. O sea, fijaros, ahí hay 2 esquemas, de decir, oye, una hipotética situación de la red de distribución con unos clientes, con una potencia contratada, que con el factor de simultaneidad lo que supone es una demanda aguas abajo de 297, en este caso, kilovatios hora, es la demanda de consumo. O sea, ¿qué pasa cuando lleguemos a un 100% de penetración fotovoltaica en esto? Pues que el factor de simultaneidad de la generación, porque además estamos hablando ya en ámbitos locales, en ámbitos concentrados. O sea, si hace sol en el vecindario. No estamos diciendo, oye, que sea que tengamos un factor de simultaneidad entre la generación. Pues en ese momento, puntualmente, en esas líneas de baja tensión, tendremos un factor de simultaneidad 1 con la generación. Y una red que estaba diseñada con unos factores de simultaneidad hacia la demanda y que cumplía perfectamente con el objetivo para el que fue diseñada, pues ahora tendremos que ver qué pasa con este nuevo flujo, con esta vuelta que le vamos a dar de calcetín a la red de distribución en cuanto al requerimiento que le vamos a pedir. Entonces, ahora lo que vamos a entrar es a ver, en concreto, los resultados de una simulación sobre una red real, como veréis, bastante amplia, ahora veremos, de lo que supone la penetración de fotovoltaico del 0 al 100%, ¿vale? Y ver un poco qué es lo que nos sucede. Como datos, hipótesis de partida, bueno, pues tenemos una red real de distribución de media y de baja tensión, ¿vale? Veremos ahora en la siguiente diapositiva, un par de diapositivas más adelante, del volumen que estamos hablando. Tenemos el mercado real, los consumos reales, tenemos la información de superficie disponible para fotovoltaico también, real, y sobre esto haremos distintos escenarios de penetración de generación fotovoltaica de 0 a 100%, haciendo, como tenemos las curvas horarias, los 8.760 flujos de cargas al año para ver la situación en la que se nos queda esa red real sobre la que estamos analizando. Y para identificar las congestiones, las saturaciones y las sobretensiones y las pérdidas que vamos a tener en la red de distribución. En esta primera iteración lo hacemos con la red constante, es decir, sin aumentar, sin hacer ningún refuerzo, ningún tipo de refuerzo en la red, con lo cual vemos lo que supone directamente el impacto de esta nueva generación. La metodología, de alguna manera ya la he descrito anteriormente. O sea, hay una estimación de superficie cubierta disponible por edificio, real, como digo, real, en una aproximación, en una situación real. Construimos escenario de generación creciente de 0 a 100%. Tenemos las curvas de consumo y vamos haciéndole el balance neto horario en función de esa penetración de fotovoltaico. Realizamos los flujos de carga, calculamos las pérdidas, identificamos situaciones de sobregestión, perdón, de sobretensión y de sobrecarga. Se definen
también dos índices de incumplimiento por salida de baja tensión, un índice de incumplimiento que mira la sobretensión y un índice de incumplimiento que mira la saturación. Esto lo que después es, establecemos unos umbrales de lo que es incumplimiento excesivo o incumplimiento moderado, pues para después, oye, establecer distinta segmentación y clasificación de la información, como veremos a continuación. ¿Qué red estamos hablando? Pues 1.700 kilómetros cuadrados. Fijaros ahí los puntitos negros, que creo que se ven en lo que es la foto de la derecha, son subestaciones alta-media, subestaciones de distribución alta-media, y las líneas azul oscuro son las líneas de media tensión que engancha con los centros de distribución. Aquí tenemos centros de distribución, 1.827 centros de distribución, que no es poco, 66 circuitos de media y 4.300 salidas de baja tensión. La salida de baja tensión es la salida que hay después del centro de distribución con el transformador media-baja, los cuadros de baja y la salida que es la que ya va directamente a los clientes. Como digo, 80.000 clientes, 41.625 puntos de conexión, 720 megavatios de potencia contratada, o sea, un ámbito, un caso de estudio, digamos, no desdeñable y con una capacidad de representación real de lo que tenemos, yo creo que importante, ¿vale? Aquí hay detalles también de zona. El ámbito de estudio, al ser así, nos permite ver tanto lo que pasa en la zona urbana, o sea, red urbana y red semiurbana y red rural, ¿vale? Y ahora un poco entramos en ya los resultados de este primer estudio. Como digo, es el estudio de 0 a 100 sin tocar la red de distribución, ¿vale? Y aquí lo que vemos es que comenzamos a hacer la penetración de fotovoltaico. Al principio, y además es totalmente lógico, nos bajan las pérdidas porque estamos inyectando generación no aguas arriba, sino estamos inyectando cerca del consumo, con lo cual eso lo que hace es que va reduciendo los flujos por la red de baja tensión, el transformador y la red de media tensión. Entonces, inicialmente empiezan a mejorar y bajan las pérdidas, pero llega un momento, en distinto porcentaje, dependiendo de dónde estemos, de qué segmento de la red estemos mirando, si son las pérdidas en la red de baja, son las pérdidas en el transformador, son las pérdidas en la red de media, hay un umbral que lo tenemos ahí entre el 30 al 47%, en el que, lógicamente, ya los flujos se invierten y las pérdidas llegan a superar el caso inicial, no porque la intensidad, digamos, vaya del lado de la demanda, sino porque la intensidad lo que estamos es exportándola aguas arriba y las pérdidas son igual, vaya la intensidad para un sentido o vaya la intensidad, ¿vale? Entonces, relevante este punto. Y a partir del 30-42% del punto de vista de pérdida, la cosa cambia. Y lo que también se ve, mirándolo ahora, segmentándolo por tipo de mercado, es que en las zonas semiurbanas es donde no, antes no, o sea, todas llegan más o menos sobre el mismo porcentaje a superar el caso base, pero es donde después más se disparan, conforme va aumentando la penetración, más se disparan las pérdidas, ¿vale? Desde el punto de vista de sobretensiones y de saturaciones, pues sucede algo parecido, o sea, en torno a un 20-30%, un 30-40% de penetración es cuando empezamos a ver que nos aparecen sobretensiones en la red de baja tensión o saturaciones en esa red de baja tensión asociadas a este aumento de generación que provoca esos aumentos de flujo invertido de lo que es el punto de consumo hacia aguas arriba de la red. Con esta foto, dice, vale, o sea, yo qué pasa, o sea, si tengo mi red, la simulo, veo una penetración de 0 a 100%, ¿qué es lo que me pasa? Ya lo hemos visto, hasta umbrales del 30, 40, 45%, tú dices, mira, es un efecto positivo, no pasa nada, a partir de ahí empieza a tener problemas de sobretensión, problemas de congestión. Ahora, el siguiente paso que se da en el estudio es decir, bueno, yo, ¿qué tengo que hacer, ¿vale?, para resolver esta problemática? ¿Qué tengo que hacer desde el punto de vista de refuerzo? Aquí ahora lo que incorporamos en la nueva metodología es, o sea, yo hago el escenario, arranco el escenario de 0% de fotovoltaico, veo mi situación de incumplimientos, si no tiene incumplimientos excesivos, calculo pérdida y subo lo que es el porcentaje de penetración, vamos haciendo ese circuito, pero cuando tenemos incumplimiento excesivo, hacemos una adaptación de la red, evaluamos qué red y qué costes son los que lleva asociado ese refuerzo y volvemos a hacer la iteración, incorporamos eso al modelo y hacemos la iteración de nuevo
hasta llegar al 100%. ¿Vale? Y aquí, y esta es un poco ya la visión de qué es lo que habría que hacer, el impacto que tendríamos para llegar hasta al 100% de penetración de fotovoltaico, pues del mismo orden, tiene sentido, que lo que veníamos antes, pues hasta el 30% en general de penetración de fotovoltaico no aparecen necesidades de actuación, ¿no? Es lógico, lo que hemos visto en las curvas antes, tanto desde el punto de vista de limitaciones técnicas como desde el punto de vista de pérdidas, y que a partir del 40-50% de penetración las necesidades de inversión sí que crecen rápido y que crecen de forma cuadrática con las nuevas extensiones de red. Aquí, ¿qué refuerzos se han considerado? Se han considerado los refuerzos en cuanto a la cometida, los refuerzos de red de baja, de transformación y de red de media. No hay incorporados aquí otras inversiones necesarias, como veremos después, que hacen falta para lo que es el contexto global del reto que tenemos de la transición energética, como digitalización, autorización de la red, lo que nos permite tener una observabilidad de la red y sistemas asociados para poder gestionar todas estas nuevas instalaciones. Como conclusiones, ¿vale? De la parte de la palanca de fotovoltaico. Repetir un poco los mensajes que hemos visto. O sea, con la red actual podemos llegar hasta un 30% de autoconsumo prácticamente sin hacer nada, con la red como lo tenemos. A partir del 10% de fotovoltaica sí que vemos que se empieza a producir vertidos apreciables desde la red de baja hacia la red de media tensión en determinados centros de distribución, y a partir del 66% sí que hay, claro, una exportación neta anual de baja a media tensión. Volviendo sobre la cifra de ese 20, 30%, 40%, a partir de 2030 se ve que se empieza a producir sobretensiones excesivas y saturaciones las tendríamos un poquito más adelante, a partir del 30-40%. ¿Vale? Desde el punto de vista de pérdidas, como veíamos, hasta un 30% contribuye a reducir las pérdidas. Cuando digo reducir es que no las empeora. Sabéis que el punto óptimo donde se veía la bajada se encontraba antes, quizás en torno al 15, más o menos en la mitad, al 15%, ¿vale? Como pone ahí, mínimo en el 15%, pero hasta el 30% no empeoramos la situación de pérdida y por encima pues ya empezamos a incorporar, empezamos a meter más pérdidas en la red. Desde el punto de vista de tipología de red, donde más impacto tenemos es en la zona semiurbana, ¿vale? Y donde menos impacto en la zona rural dispersa. ¿Vale? Lógicamente hay menos clientes, hay menos techo susceptible de ponerle fotovoltaico y es donde menos impacto tiene. Y volviendo al punto de antes, desde el punto de vista de los sobrecostes, ya metiéndole la variable de los refuerzos que tenemos que hacer, pues a partir del 30% de fotovoltaico, donde vemos un crecimiento cuadrático de los sobrecostes para eliminar esas sobretensiones y esas saturaciones que veíamos en la red de baja tensión. Pues si pasamos ahora al siguiente palanca, primero hemos visto, como decíamos, transición energética, dos palancas, descarbonización de la generación, electrificación de la demanda. La descarbonización de la generación hemos visto uno de los drivers, que es la fotovoltaica, y un poco la situación, la respuesta, la capacidad actual de la red de distribución para afrontarlo. Vemos ahora el vehículo eléctrico, que es el driver, como decimos, de el aumento de la electrificación de la demanda, ¿vale? Siendo el vehículo eléctrico uno de los nuevos vectores. Aquí lo mismo, o sea, hay muchos estudios hace bastante años, pero que lamentablemente son totalmente vigentes hoy en día, porque lo que es la penetración del vehículo eléctrico no ha sido la que se esperaba y estamos prácticamente en unos niveles de vehículo eléctrico hoy en día igual que el que estábamos hace 6 u 8 años. Prácticamente estamos igual. Entonces, como decía, hay muchos estudios que concluyen que, en general, niveles bajos de penetración, 1, 6, 10, 15, 20%, no va a haber ningún problema desde la red de distribución para atender, incluso dejándolo totalmente libre, sin ninguna estrategia de control de carga, se carga usted como pueda, donde quiera y cuando quiera, ¿vale? Hasta esos niveles hay muchos estudios que nos dicen esto, ¿vale? Pero también lo que identifica es que a partir
de ese 50-100%, de un 50% de penetración, sí que aparecen en la red situaciones de saturación, situaciones de sobrecarga y que hay que hacer algo, ¿vale? Y aquí uno de los, ahora lo veremos, una de las palancas que hay son las estrategias de control que se pueden establecer para gestionar esta nueva carga, esta nueva demanda, que es la del vehículo eléctrico. ¿Cuáles son los drivers de impacto en la red de distribución de lo que es la penetración del vehículo eléctrico? Pues aquí, de alguna manera, están representados. Lógicamente, el nivel de penetración. O sea, más nivel de penetración de vehículo eléctrico, más impacto vamos a tener en la red de distribución. Las características del parque de vehículo eléctrico. Veíamos ayer que vehículo eléctrico se consideraba solo los eléctricos puros y los híbridos enchufables. Se hablaba también que los vehículos híbridos no se consideran vehículo eléctrico como tal. Pues aquí tenemos, pues dependiendo del despliegue de esa penetración de vehículo eléctrico, bascule hacia eléctrico puro o hacia híbrido enchufable, pues la penetración será diferente porque la demanda, tanto desde el punto de vista de energía como de potencia, es diferente en los distintos vehículos, ¿vale? Y también lo que es las potencias de recarga, o sea, cómo vamos a cargar. Voy a hacer una carga lenta, voy a hacer una carga semirápida, voy a hacer una carga rápida o súper rápida. Incluso, pues todo eso también depende del parque y la tecnología de los vehículos eléctricos. El otro gran driver de esto son los patrones de comportamiento del usuario. Es cuando va a cargar. Va a cargar dependiendo de los patrones de movilidad y de las autonomías de los vehículos. Va a cargar conducción, va a tener un lugar preferente de recarga, que es casa, que es en el trabajo, interés o no en retrasar la carga con determinadas señales, incentivos de precio, estrategia de control, ¿vale? Y por último, el mayor driver del impacto es las estrategias de control de recarga que se puedan implementar, ¿vale? Ese, como veremos, es la capa que está por encima y que puede modular cualquier otro escenario de los drivers anteriores, de penetración de vehículo eléctrico, de tipo de parque de vehículo eléctrico, de patrones de comportamiento. Este último driver, esta capa, está por encima y puede modular todos los demás, ¿vale? Bueno, pues ahora vamos a entrar un poquito en detalle en ver los resultados, ¿vale? De una simulación también en red real, de un proyecto europeo en el que participamos, que simuló cerca de 200 redes, como pone ahí, de media y baja tensión. En el caso concreto nuestro, participamos en el proyecto, teníamos 71 redes, participamos nosotros en el proyecto haciendo esta simulación. ¿Qué es lo mismo, la metodología, como veíamos antes, similar al estudio de penetración de fotovoltaico? Pues tenemos unos parámetros de entrada, nivel de penetración del 0 al 100%, unos estudios de movilidad en función de, digamos, los estudios que hay de patrones de comportamiento estocástico en función de los patrones de movilidad, pues se definía cómo y dónde iban a cargar los vehículos, ubicación de puntos de recarga y potencia de recarga que le habilitamos. En función de eso se iban definiendo los distintos escenarios de estudio. Después había unas estrategias de control definidas que también entraban en la máquina, por supuesto, la red, los datos de red real y después pues, determinadas especificaciones o requerimientos para los flujos de carga y con eso se iban componiendo los distintos escenarios, lo mismo también, en todas las horas, 8.760 horas, en función de las curvas de carga, para sacar los resultados de la simulación. ¿Qué tipo de resultados se obtenía? Y de alguna manera este es un ejemplo para que veamos la lectura de los resultados, ¿vale? Pues para cada una de las instalaciones que se analizaban, que lo veríamos en el eje donde pone Asset Number, cada una de las instalaciones que se analizaba, se veía, esta es la foto de un día, la curva de carga que tenía en un día con la carga del vehículo eléctrico en función de, como decía antes, del nivel de penetración, de la estrategia de control, del patrón de movilidad, todo eso se incorpora esa carga, se ve en cada una de las instalaciones y el resultado, en este caso, de la saturación, ¿vale? Con el loading, es el resultado que se iba viendo en cada una de las instalaciones, ¿vale? Y, digamos, lo capábamos al 1 por unidad, es decir, oye, capábamos la capa de 1 por unidad es, oye, por aquí estoy por debajo de la saturación, por encima estoy con un elemento saturado.
Con esto se hacían después con cada uno de estos resultados, ¿vale? Para tener una visión media de los resultados de impacto en la red, se prepararon este tipo de gráficas en los que cogía para cada una de las redes analizadas, le hacía la media de los resultados y podíamos ver para cada escenario, en este caso es sin estrategia de recarga, con una potencia de recarga lenta y lugar de recarga en cualquier sitio, pues el efecto de los sobrecostes de refuerzo en función de la penetración del vehículo eléctrico que tenía con este escenario, sin estrategia de recarga y con 3,7 kilovatios de potencia de recarga. Y lo que vimos y se ve y podemos ver a continuación que los resultados dependen muy mucho de las estrategias de carga que se definan. ¿Vale? Como decíamos, se vio que la estrategia de control es la palanca más potente para modular el impacto del vehículo eléctrico en la red de distribución. Ahí tenéis distintas fotos, digamos, visualmente es la lectura de datos que antes hemos puesto, pues vemos distintas fotos de lo que sería una situación de red sin ninguna estrategia de control, con lo cual vemos que ahí hay un determinado de instalaciones que superan el plano azul, con lo cual indica que ahí tenemos problemas de saturación. Se hicieron también simulaciones de control con señales de precio, ¿vale? Distintos esquemas tarifarios, y se vio que no funciona, no en todos los casos funciona, porque si tú das una señal de precio nocturna, todo el mundo se va nocturno, incluso se agravaban determinadas situaciones de red. Se hizo un esquema casi unidireccional en el sentido distribuidor, gestión de la recarga, es decir, yo limito las congestiones, con esto garantizo que no tengo congestiones, pero lo que estoy es limitándola, ¿vale? Y se utilizaron también otros modelos de estrategia de control de agregador o incluso de multiagente, donde participaban también los agregadores, el distribuidor y demás, y ahí se vio que si hacíamos simulaciones que tenían en cuenta esa señal de congestión de la red y había una comunicación, digamos, como gestor de la red de distribución desde el distribuidor al punto de recarga, se podía llegar a penetraciones del 100%, minimizando, como digo, casi desapareciendo los impactos en la red de distribución. Y como decía antes, una estrategia de control, o sea, puede resolver y puede agravar una determinada situación. Una estrategia de control mal elegida o mal aplicada nos puede empeorar una situación. Y aquí un poco vemos para una misma situación lo que sería distintos escenarios de sin estrategia de control y con una carga de 3,7 kilovatios o con una carga de 11 kilovatios, con lo cual vemos aquí que a partir de un 70-80%, en el caso de carga lenta, empezamos a incurrir en costes relevantes de refuerzo. Si nos vamos a la carga de 11 kilovatios, pues tenemos la curva adelantada a un 50-60%, lógicamente, y vemos cómo con el mismo escenario, aplicando estrategias de servicio de flexibilidad para recarga o servicios para recarga y vehicle to grid, desaparecen las necesidades de refuerzo en estas redes reales de estudio. ¿Vale? Y un ejemplo de una estrategia de control incorrecta, o sea, se incorporó una estrategia de tiempo de uso, o sea, de señal tarifaria de cuándo usar y empeorábamos la situación de refuerzo sobre la primera columna, de ninguna, pues cómo empeoramos la situación de necesidad de refuerzo, de coste de refuerzo, con una estrategia mal aplicada. ¿Vale? Principales conclusiones de la integración del vehículo eléctrico. ¿Vale? Un poco resumimos todo lo visto. El despliegue a gran escala del vehículo eléctrico tendrá un impacto en las redes eléctricas si no se hace nada. O sea, si dejamos una penetración de vehículo eléctrico sin hacer nada, sin establecer ninguna estrategia de control, ningún mecanismo de hablar, de comunicarnos entre los distintos agentes que vamos a interactuar sobre esa red de distribución, pues tendrá un impacto importante que se traduce en una necesidad de refuerzo. Una necesidad de refuerzo que al final son costes de inversión que tendríamos que afrontar desde el punto de vista del sistema.
Conclusiones, se ve que es fundamental ese papel activo del distribuidor. Oiréis o habréis oído muchas veces lo del papel activo del distribuidor, lo del cambio de rol del distribuidor, lo de dejar de ser un operador de infraestructura para conseguir la mejor resultado, la mejor fiabilidad, los mejores indicadores de calidad sobre la infraestructura, a tener un papel activo y empezar a poder gestionar y hablar y comunicar con los distintos agentes. Se vio que es fundamental ese papel activo. Otra cosa importante es que no hay una estrategia de control aplicable a todas las redes en todo caso. O sea, hay que ver cada red, la situación que tenemos y valorar las distintas estrategias de control, que pueden, como hemos visto, en muchos casos posponer o simplemente hacer desaparecer la necesidad de refuerzos en la red, ¿vale? Y lo que también se vio es que para que el vehículo eléctrico aporte beneficios adicionales, o sea, no solo que, digamos, somos capaces de poder alimentar todos los vehículos eléctricos minimizando el impacto de la redistribución, sino que para que aporte beneficios adicionales tiene que participar en los mercados de flexibilidad, que será otro punto que ahora también tocaremos. Tiene que poder participar para poder decir, oye, yo puedo ser un proveedor de servicios de flexibilidad y puedo posponer, adelantar, parar la carga o incluso llegar a lo que es la aportación desde las baterías de los vehículos a situación de necesidad de generación, ¿vale? Aportar desde las baterías. Y, lógicamente, todo esto, como son aspectos nuevos, pues se debe revisar el modelo de retribución de distribución para recoger tanto las inversiones como nuevos servicios que tenemos que afrontar desde el papel de gestor de la redistribución, el nuevo. Vale. Antonio, no voy mal de tiempo, ¿eh? No voy mal de tiempo. Bueno, flexibilidad, ¿vale? Como decía, esta es otra gran palanca que necesitamos para gestionar los nuevos flujos de energía, ¿vale? La mayor generación y la mayor demanda. Rebobino un poco para intentar mantener el hilo. O sea, transición energética, las dos palancas, descarbonización de la generación, aumento de la demanda. Hemos visto cómo nos impacta el caso de los fotovoltaicos, hemos visto cómo nos impacta el caso de los vehículos eléctricos y han salido algunos apuntes, sobre todo en la de vehículos eléctricos, de decir, pero es que hace falta más cosas, ¿vale? Y estas más cosas, ahora mismo le ponemos el nombre en concreto de lo que es servicio de flexibilidad, ¿vale? ¿Qué son los servicios de flexibilidad? ¿Vale? Pues ya la Unión Europea ya introdujo en los Estados miembros, veía aquí la directiva de 2019, introdujo a los Estados miembros que tienen que permitir e incentivar que los distribuidores, los DSO, el gestor de la red de distribución, obtenga servicios de flexibilidad, ¿vale? Pero, lógicamente, esto hay que armonizarlo a nivel europeo. ¿Por qué? Pues porque, oye, los sistemas eléctricos están interconectados, los mercados eléctricos tienen, bueno, de energía y balance son europeos, no son locales. Fijaros, ayer, recuerdo en la ponencia de Rafa Sánchez, decía, oye, a mí me gustaría que lo que yo estoy pagando en la factura como tope de gas, una nueva línea de tope de gas, sirva para, digamos, el beneficio se quede en casa y no se vaya en la interconexión o la exportación que tenemos con Francia, ¿no? Fijaros, fue una señal que tú dices, claro, o sea, no hay señales europeas y directivas que lo traen, pero después hay que ver cómo armonizar, porque igual estamos nosotros haciendo una cosa y, oye, y el beneficio se diluye o no se queda aquí y se va a otro sitio. Entonces son cosas que hay que tener muy en cuenta, ¿vale? Como servicio de flexibilidad, ahora los enumeramos, ¿no? O sea, ¿pero qué es lo que cambia? O sea, lo que cambia es que el distribuidor va a poder solicitar y va a poder comprar servicios de flexibilidad de terceros. Esto es una cosa totalmente nueva. Esto no existe hasta ahora. El distribuidor va a poder acudir a un mercado y decir, pues yo necesito tanta capacidad de recurso flexible para o disminuir la demanda en un punto dado o aumentar reactiva para hacer un control de tensión o cualquier otro aspecto de estos 6 servicios de flexibilidad definidos que ahora comentaré. Y esto, como digo, esto es
un camino que hay que, o sea, es más que un camino, es una meta a la que hay que llegar y hay camino recorrido, y ahora, en concreto, con el proyecto Coordinate, os mostraré un poquito lo que se está evolucionando y por dónde vamos. Pero fijaros, la diferencia es, nosotros ahora mismo todo esto, la casación, lo hace el operador del sistema. O sea, la casación, la estabilización de limitaciones técnicas, de si un grupo o no puede entrar, si hay una restricción técnica, todo eso lo hace el operador del sistema. Con esto lo que estamos diciendo es, si queremos avanzar en todo esto, que vamos a un mayor nivel de atomización de los recursos desde un punto de vista tanto de carga gestionable como de generación gestionable, hay que establecer otros mercados intermedios. No todo se puede gestionar a nivel de sistema, ¿vale? Este es un poco el resumen de lo que hay. Como servicio de flexibilidad definidos, básicamente hay 6. O sea, un servicio de flexibilidad para evitar congestiones, evitar saturaciones. Un servicio de flexibilidad para el control de tensión frecuencia. La operación en isla es otro servicio de flexibilidad. La restauración del servicio, o sea, cómo arrancamos de un cero. El balance, ¿vale? Que es la regulación frecuencia-potencia, y la inercia, que es la provisión de inercia al sistema eléctrico. Ayer también comentabas en alguna ponencia, recuerdo, Antonio, que decía, oye, una preocupación que hay con la evolución y cada vez, digamos, menos porcentaje de generación síncrona en el sistema. Oye, ¿qué va a pasar con la inercia del sistema? Que hoy por hoy es una de las grandes ventajas que tenemos con este sistema interconectado. Bueno, esos son los 6 servicios de flexibilidad que están definidos, ¿vale? De alguna manera aquí están también puestos ahí en inglés el balancing, el congestion management, voltage control, black stat, control islanding e inertial response, ¿vale? Entonces, Coordinate. Bueno, he hecho aquí de Coordinate un proyecto finalizado. Ha finalizado este año, arrancó en el 2018, y un proyecto muy importante a nivel europeo, donde se han hecho demostradores reales de operador de sistema, gestor de la redistribución y cliente a gran escala de servicios flexibles para ver cómo le podemos dar respuesta a esta realidad que tenemos que llegar, que es la flexibilidad. El proyecto Coordinate ha tenido demostradores en Suecia, en Grecia y en España, ¿vale? El alcance del proyecto ha sido tremendo. Aquí tenéis un poco los 4, ha trabajado fundamentalmente 4 servicios de flexibilidad, que es el balance, la gestión de congestiones, la isla controlada y el control de tensión, ¿vale? Con distintos esquemas, horarios, distintos modelos de mercado, ¿vale? Y como veis al final, distintos business use case que se han trabajado en los distintos países. En España, la demo española ha mirado el servicio de balance, el servicio de gestión de congestión, el de control de tensión y la isla controlada, ¿vale? Y en concreto, lo que hemos hecho en el ámbito de Endesa Distribución es el control de tensión, la gestión de congestiones, fundamentalmente, y el balance, ¿vale? ¿Y qué es lo que hemos desarrollado en el proyecto Coordinate? Hemos desarrollado una plataforma de flexibilidad para poder comprar estos servicios como distribuidor, ¿vale? Y esa plataforma, ahora lo veremos, se ha hecho en 2 esquemas de mercado, ¿vale? Que se han visto además que son muy importantes. El esquema de mercado común, ¿vale? Que es un mercado común compartido con el operador del sistema, ¿vale? Con el operador el operador del sistema de transporte, ¿vale? Y también un mercado local, o sea, un mercado local en el que es el distribuidor de acuerdo con el resto de agentes, que son los proveedores de servicio flexible, y ahí se establece un mercado de casación de oferta y de demanda de estos servicios, ¿vale? La plataforma de flexibilidad que se ha hecho, la vemos ahora aquí un poquito, un detalle, se han desarrollado 3 módulos dentro de esta plataforma del distribuidor, ¿vale? Se ha desarrollado un módulo de observabilidad, es fundamental, es importantísimo, es el módulo que permite después hacer
hacer los siguientes módulos que veremos, el que habilita, ¿vale? Porque coge, almacena, analiza, predice la generación y la demanda, es capaz de ajustar las previsiones para el siguiente día, hace una previsión, una estimación de los servicios flexibles que pueden ofrecer los distintos proveedores y además analiza si el servicio de flexibilidad activado se ha verificado o no. Si alguien dice, oye, yo voy a este ejercicio, voy al mercado, me lo compras, te lo compro, si después hace o ha conseguido hacer ese servicio aplicado, el servicio de flexibilidad activado, ¿vale? Después de este módulo de observabilidad de la red, se ha desarrollado un módulo de operación del día anterior. El módulo de operación del día anterior es la información que antes de casar el día anterior, pues como para el día siguiente, que antes de casar el día siguiente, traslada el distribuidor a este mercado, traslada sus necesidades o sus limitaciones. ¿Vale? Entonces, ¿qué hace? Analiza un día ex ante las posibles situaciones de congestión o de problemas de tensión, son los dos servicios de flexibilidad que hemos hablado, control de tensión y congestiones, y da señales o delimitación de participación de los proveedores de servicios de flexibilidad e incluso calcula las necesidades que tiene desde el punto de vista del mercado de congestión y desde el punto de vista del mercado de tensiones, ¿vale? Entonces, este módulo, como digo, ya está operando en este mercado, funcionaba, calculaba y ponía en el nivel del mercado local estas necesidades. Y también se ha desarrollado el módulo de operación intradiaria, es dentro del día. O sea, ¿qué es lo que me pasa a mí hora a hora dentro del día con la realidad que tengo de la demanda, de la generación, con respecto a la previsión del día anterior? ¿Vale? Pues en tiempo real, día a día, va detectando lo mismo, situaciones de congestión y de problema de tensión y da esas señales, pero ya en el mercado diario, en tiempo real, en el intradiario, en tiempo real, lo mismo para limitación de participación de servicios o comunicar a los mercados nuevas necesidades, tanto de temas de congestión como de temas de tensión, ¿vale? Las conclusiones del proyecto Coordinate, no entro en detalle, ¿vale? Ahí las tenéis. Lo que sí resaltar es la importancia que se ha visto del mercado local, de ese mercado local que comentaba que se ha desarrollado más allá del mercado común. O sea, inicialmente, el proyecto en el 2018, hablando y trabajando con Red Eléctrica, no se contemplaba en el proyecto el desarrollo del mercado local, pero finalmente se vio, se acordó con Red Eléctrica, con el proveedor del sistema, y se ha puesto en práctica este mercado local. Y se ha visto la importancia y la relevancia que tiene de activar este mercado. Otra conclusión importante, la flexibilidad para congestiones puntuales puede ser una muy buena solución. Puede ser una solución eficiente en vez de hacer el refuerzo de red convencional, ¿vale? Pero como digo, ante congestiones puntuales, ¿vale? Porque lo que también se ha visto que es que, oye, congestiones ya estructurales, pues la flexibilidad, lo mucho que puede hacer, a lo mejor retrasar un poquito la necesidad de refuerzo de la red, pero al final hay que acometer esa necesidad de refuerzo. Y lo que también es tremendamente importante, y vuelvo un poco al primer módulo de la plataforma que hemos desarrollado, es la observabilidad de la red. Es fundamental que tengamos una observabilidad de la red a un nivel de baja tensión. Claro que es un poco los cambios de paradigma. Nosotros tenemos la red ahora absolutamente observable a nivel de la red de alta, nuestra red de alta mallada, con unos niveles de digitalización elevadísimos y cada vez más. Tenemos una red de media tensión, la subestación alta media, la red de media tensión, con muchísima información razonablemente observable, no todo lo que nos gustaría, pero la red de baja tensión ahora mismo empezamos a tener ya bastante información del lado del contador, ¿vale? Tenemos mucha información ya, sabéis que estamos todos, España, a un nivel de implantación de contador de telegestión ya superado, digamos, los hitos que nos pusieron, estamos por encima del 98%, y ahí tenemos muchísima información ya a nivel del consumo y estamos desplegando y avanzando en la digitalización para tener ya información a nivel de cabecera y empezar a hacer cierres, ¿vale? Cierres de, oye, ¿qué es lo que me está pasando? En cabecera de salida de baja tensión, cabecera de salida de baja tensión.
no cabecera de subestación de alta tensión. Empezamos a tener ahí ya información para ir haciendo los cierres. Como digo, es fundamental tener esta observabilidad de la red. Bueno, esto el flash, desde el punto de vista de Coordinate, y ahora un flash más general, ¿vale? Sobre el tema de la flexibilidad y cómo hay que seguir, ¿vale? Los siguientes pasos, ayer salía también el concepto de sandbox regulatorio, ¿no? O sea, hay que seguir habilitando, publicando convocatorias de sandbox regulatorios para seguir probando estos servicios de flexibilidad en entornos reales, como hemos hecho en Coordinate y a mayor escala. Hay que terminar de aprobar los desarrollos normativos. O sea, la directiva de la Unión Europea estaba dada a los consignas, a los Estados miembros, pero hay que terminar de hacer ese desarrollo normativo para que los mercados de flexibilidad sean una realidad, cosa que hoy por hoy no lo son, ¿vale? Aprobar, como digo, la regulación europea, implementarla nacionalmente, y nacionalmente el desarrollo se hace mediante los códigos de red que están, muchos están ya pues aprobado y en vigor, y nos queda el código de red que trabaja los mercados de flexibilidad. Definir modelos de intercambio de información. O sea, hay muchísima información que tiene que fluir de muchos agentes al mercado y entre agentes, ¿vale? Aquí es un tema que hay que, ya digo, los demostrativos se ha visto y se ha avanzado y se ha mejorado en esos modelos a nivel de proyecto demostrativo, pero hay que avanzar en lo que es la definición para que esto sea una realidad, ¿vale? Y también, como apuntaba con el tema del vehículo eléctrico, o sea, actualizar los esquemas de retribución para que recojan esta nueva actividad del servicio de flexibilidad y incentivos para que la gente se sume, ¿vale? Para que los que realmente tienen recursos flexibles decidan incorporarse, asomarse al mercado y ofrecer esos servicios para que la flexibilidad sea una realidad como servicio, ¿vale? Y por último, entramos ya en el último bloque. Hay más aspectos, o sea, hay más aspectos que tenemos como reto para afrontar esta transición energética. Como decía, aparte de los vistos, para abordar esta transición energética y la velocidad que nos va a requerir, porque es que aquí hay un driver que creo que, bueno, lo hemos comentado, pero si no yo profundizo, que tenemos encima, que es la velocidad que necesitamos para abordar la transición energética, para llegar a poder realmente conseguir o parar ese punto de inicio que hablábamos en la jornada. O sea, todo esto, ¿por qué nos pasa? O sea, nos pasa porque tenemos un tema de cambio climático, un problema global, un problema que tenemos que atajar, y la forma y la solución era mediante esta transición energética. Entonces, lo que decía, también nos estamos mirando dentro, ¿vale? Estamos mirando dentro y estamos viendo cómo podemos evolucionar nuestro modelo operativo, ¿vale? Nosotros, ahora mismo, nuestra red de distribución, nada, dos grandes cifras. Tenemos 316.000 kilómetros de red distribuidos, en alta, en media y en baja tensión, y 107.000 gigavatios hora distribuidos. Y tenemos, paradigma, el aumento de la cantidad de generación distribuido y unos clientes con más necesidad de demanda y más exigencia de calidad. Y nosotros estamos abordando ya un rediseño, una digitalización y una modernización de nuestra red de distribución. Y lo estamos abordando también con un nuevo modelo operativo de plataforma, ¿vale? Que ahora intentaré explicar, ¿vale? Lo he planteado en tres ejes. O sea, en el eje de organización, en el eje de procesos y en el eje de tecnología. Y el nombre que le hemos dado dentro de la casa es Grid Blue Sky. Grid Blue Sky es nuestra respuesta, ¿vale?, estratégica para afrontar y para preparar la red a este desafío del futuro de la transición energética que tenemos, ¿vale? Como decíamos, basado en tres ejes: de organización, de procesos y de tecnología. Y entramos ahora un poquito en el tema de la tecnología. Estamos evolucionando a un modelo de plataforma. Es lo que estamos trabajando en nuestra casa en marcha. O sea, sin parar de hacer lo que estamos haciendo la reforma de la casa profunda, viviendo dentro, ¿no? Entonces, vamos a pasar a un modelo de plataforma. Ahora veremos un poco aquí la diferencia entre modelos de negocio y plataforma, que es lo que todos podemos conocer, oye, con
con Amazon, con eBay, con cualquier proveedor de servicios que trabaja en plataformas en red, nosotros lo que aplicamos, el modelo de plataforma es que aprovechamos el concepto, ¿vale? Y los efectos para, digamos, de este modelo, pero para trabajar en lo que es la actividad nuestra que está basada en activos, no en servicios, ¿vale? Me voy aquí sí que me voy a detener un poquito, porque yo creo que esto visualiza bien el cambio del punto de vista del sistema en el que nos estamos afrontando antes. A la izquierda lo que tenemos es los sistemas tradicionales, ¿vale? Que le hemos puesto ahí como la edad de los siglos. O sea, teníamos sistemas que cogían verticalmente todo el proceso, ¿vale? Que tenían sus datos, tenían sus procesos, sus interfaces y sus resultados, ¿vale? Entonces teníamos pues distintos sistemas con la dificultad que hay muchas veces de relacionar la información que está en un sistema con otro, buscarle realmente los identificadores clave que nos permite saltar de uno a otro, que después la cosa decimos, no, todo está en los sistemas, sí, todo está en los sistemas, pero hay que ver lo que nos cuesta explotar el dato del sistema para convertirlo en información, que es la gran diferencia entre el dato e información. Entonces, el modelo a lo que estamos yendo, la nueva plataforma de desarrollo, fijaros que se estructura en 3 capas, ¿vale? O sea, una capa de dominio de datos, ahí qué es lo que se ha hecho. Se ha trabajado para decir, bueno, yo defino una serie de dominios donde voy a tener todos mis datos, ¿vale? Dominio de telecontrol, dominio de mantenimiento, dominio de activos, dominio de cliente, en fin, una serie de dominios que vienen representados por cada una de esas bases de datos, donde voy a tener toda mi información, ¿vale? Sobre estos dominios, ¿vale? Le monto una capa, lo que se llama ahí capa de desacople, ¿vale? Esa capa de desacople lo que nos permite es el acceso total al dominio de datos, respetando el tema, oye, de los perfiles y de los perfiles y de los privilegios pues, de cada una de las aplicaciones, ¿vale? Pero esa capa de desacoplo, fijaros que es capaz de coger datos de cualquiera de los dominios de datos. O sea, eso ya lo que te abre, te rompe el esquema de silos que decíamos antes, de que los datos son de un sistema, ¿vale? Y sobre esa capa de desacoplo, que lo que nos da también es mucha velocidad de obtención de estos datos, está la capa de solución o la capa de aplicación, ¿vale? Que es ya, que es lo que, digamos, la aplicación final que necesitamos para cada una de las soluciones que queremos implantar. Y todas estas capas de solución utilizan la capa de desacople y al final van a la capa del dominio de datos. ¿Esto qué es lo que nos permite? O sea, esto nos ha permitido evolucionar del concepto de producto, proyecto e implantación. Nos hacía un esquema muy secuencial, de decir, yo defino todo, tengo mi producto, mi solución vertical, genero los proyectos, los voy implantando y voy implantando uno a uno, voy haciendo el despliegue de implantación a el concepto de plataforma. O sea, yo tengo ya, cuando tengamos bien montado el dominio de datos y una buena caja de desacoplo, como decía, para llegar a esos datos, el montar una nueva necesidad que surja, una nueva solución, es cuestión de conocer bien el dominio de datos y saber qué datos tengo que montar para cogerlo. Esto nos da una tremenda flexibilidad o tremenda velocidad de adopción y de implantación de nuevos sistemas, con lo cual, y además, la forma de implantarlo nos permite hacerlo en todos lo que es el ámbito de Enel internacional de una manera mucho más rápida, porque la base está ya montada, como decíamos antes, con esta capa, estas 3 capas diferenciadas de dominio de datos, de la capa de desacople y la capa de soluciones. Aquí hay algún flash de distintas soluciones que estamos evolucionando y metiendo con este nuevo concepto. Y esta ya es la última transparencia, Antonio, me va a quedar 1 o 2 minutos. Que sí que un poco esta transparencia aquí intentamos reflejar un poco todo lo que hemos comentado, ¿no? Y el cambio que necesitamos para llegar a esta transición energética. O sea, insisto y reitero el mensaje y los conceptos. 2 grandes palancas, ¿vale? Palanca de mayor generación renovable, descarbonización de la generación, clientes con mayor nivel de demanda, mayor electrificación. Y esas 2 palancas, esas 2 necesidades, esas 2
días para llegarlo al final, en medio le tenemos que poner cosas, con la visión, digamos, desde la visión de distribución. Y esas cosas son las que hemos ido hablando. O sea, nosotros estamos rediseñando, ampliando, digitalizando y modernizando nuestras redes. Estamos digitalizando nuestros sistemas. Tenemos que meterle y conseguir que los servicios de flexibilidad que hoy en día están puestos encima de la mesa sean una realidad. Y además internamente estamos con este nuevo modelo operativo que lo que nos va a permitir es mayor flexibilidad, mayor rapidez para poder acometer las nuevas demandas, no demanda energética en sí, sino las nuevas demandas o solicitaciones que tengan los distintos agentes y lógicamente un cambio cultural de todos, porque nada de esto sale si no se involucra a todo el mundo de alguna manera. O sea, no le podemos decir a alguien de, tú te tienes que electrificar al 100%. No, al final son decisiones de cada uno de ellos que tienen que ver que esto tiene sentido y es la manera, y ahí también ya se sale del ámbito nuestro y va a ámbito más elevado desde el punto de vista de país y demás, decir, oye, ¿cómo somos capaces de ir moviendo para que cada uno de nosotros tome las decisiones de ir en este sentido, ¿no? Y abordar la transición energética, que es lo que necesitamos, ¿no? Y nada más. Antonio, muchas gracias a todos por vuestra atención. Gracias a ti, Carlos. Sé que ha hecho un esfuerzo notable de intentar de condensar y concentrar, porque hay mucho material y es muy interesante porque efectivamente al final la electrificación del consumo, por lo menos la gente que nos conectamos en media y baja tensión, que somos la mayoría, pues depende de esos hilos, cordones umbilicales que nos conectan con el transporte, ¿no? Y ahí el distribuidor es fundamental. Como empezaste 3 minutos tarde y después de Antonio Soria no hay nadie más, podemos permitirnos el lujo de empezar 5 minutos tarde la charla de Antonio Soria. Y si alguien al menos alguna pregunta, podemos hacerte por... Sí, muy breve. 2 cosas. El tema de la flexibilidad es un tema clave porque cambia la forma de planificar e invertir. ¿Había estudiado este mercado de flexibilidad local, no del otro? Lo primero, ¿cómo se va a retribuir para el proveedor de flexibilidad? Segundo, ¿cómo afectan las inversiones a las necesidades de red y a las inversiones de la compañía? Vale, gracias. Pues, Ángel, ese es uno de los puntos que hay abiertos y que hay que terminar de concretar. O sea, ¿cómo se va a incentivar para que la gente se asome al mercado? ¿Cómo se va a incentivar a los proveedores de estos servicios de flexibilidad, ¿vale? Y qué mecanismo de retribución va a tener la distribuidora con estos nuevos servicios que podrá hacer un poco el balanceo entre lo que tú dices de la flexibilidad o la inversión, efectivamente, ¿vale? Es un tema que está abierto en el roadmap y que pues tendrá que irse definiendo y abordando y ver qué solución se le da. Fijaros que a nivel, lo que sí que nos aporta los proyectos en los que se están desarrollando, y en concreto Coordinate, es que el sistema funciona. El sistema funciona y consigue esos objetivos que pretende la flexibilidad, ¿vale? Ahora lo que hay es que seguir avanzando esto, ponerlo a mayor escala, porque al final la gente que ha participado en el proyecto es gente voluntaria, se busca, se identifica, oye, pues si parte del Ayuntamiento de Málaga está generador y funciona, yo pongo mis servicios en el ámbito del proyecto, funciona. Entonces lo importante es que se ve que funciona, o sea que esto puede funcionar y puede funcionar con esquema de mercado local y esquema de mercado común, y ahora hay que seguir avanzando, crear nuevos sandbox, ampliar el ámbito de aplicabilidad de los proyectos, y ese punto es fundamental, como decíamos. Esto, o somos capaces de incorporar, hacer esto, digamos, atractivo para que la gente se incorpore, o la única solución es hierro, hierro, hierro. Hierro, 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 costes, pasta, costes del sistema. Sí, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Realmente Ángel se me adelantó. Mi pregunta era cómo se considera o cómo se han considerado la compensación de los servicios de mercado de flexibilidad, pagos y pago en tiempo real o pago por disponibilidad,
para atraer la participación de agregadores y demás participantes. Realmente mi pregunta era prácticamente la misma. Sí, yo creo que la hemos contestado. En el ámbito del proyecto, al final lo que se consigue con acuerdos y con, digamos, colaboración y participación en el proyecto es lo que se buscaba y se consiguió proveedores de servicios para poder probar, pero el punto abierto está, oye, y esto, ya que se ha visto que funciona, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Qué señales de preciosidad? Y ese es un tema, como decía antes, que habrá que seguir trabajando, fundamentalmente un aspecto regulatorio al final, regulatorio y económico de sistema. ¿Vale? De sistema, cuando digo, es el sistema eléctrico y los costes del sistema. Al final hay que buscar ese punto de equilibrio, ¿no? Hay una mano pedida, pero antes vamos a rematar aquí online. Yo tenía un comentario, una reflexión, digamos, que a lo mejor Antonio Soria luego habla del tema. Las dificultades que veo yo aquí en esto con los reguladores, que quizá en tu transparencia no vamos a ponerla ya. La 35, digo yo lo que hay, la 35 muestra un poco el rol del DSO como gestor de la red de distribución, digamos, en paralelo a lo que ocurre en la idea de transporte de hace ya muchos años, ¿no? Pero hay una diferencia. Ahí, como tú pones muy bien la transparencia, estaba la actividad regulada, que era del DSO, y la actividad liberalizada, y ponía una cajita con 15 o 20 logotipos. Y en esos logotipos uno de ellos era Endesa también. Es decir, Sí, Endesa claro. tiene puntos de carga, Endesa es comercializadora, Endesa es generadora y Endesa es distribuidora. Pero claro, a nivel de transporte no es así. A nivel de transporte en Estados Unidos ni siquiera la propiedad del transporte del operador del sistema. En Europa sí, por diferentes cuestiones históricas. Pero claro, el transportista y operador del sistema no tiene generación, no tiene puntos de carga, no tiene comercialización. Entonces, a nivel regulatorio, ¿cómo se garantiza esa independencia del DSO respecto a empresas de su mismo grupo empresarial? Es un poco el acceso libre de tercero a la red y equitativo, que fue lo que guió la transición en el año 98, etcétera. Ese, para mí, creo que yo, el principal escollo por el que quizá el regulador europeo todavía no haya podido parir una solución fácil, porque no es fácil. No sé qué opinan. No, yo opino que aquí en España esa garantía de separación está funcionando y está de facto. O sea, nosotros porque no soy DSO. Hablo como distribuidora. O sea, la distribuidora es un negocio, tú sabes, regulado, claro, ¿vale? Y nosotros el acceso a la red está regulado, claro. Y es igual el agente que venga, sea Endesa, la comercializadora de Endesa o lo que sea. Del otro vista, es un mercado, Antonio. Digo, yendo a lo que vamos, es un mercado. El mercado tendrá las reglas claras, será abierto, será transparente. Y ahí... Sí, pero el gestor del mercado, el DSO, debería ser lo más independiente posible. Y entonces yo veo esa dificultad regulatoria, a lo mejor estoy equivocado. En el sentido de que, por ejemplo, vosotros como distribuidores no podéis hablar con el de esa comercialización, no está permitido, entiendo, digamos, interactuar. Podemos interactuar igual que se interactúa con cualquier otro agente que hace una para temas de conexión, de puntos de acceso a la red, etcétera. Pero una cosa es eso y otra cosa es decisiones que tiene que tomar el gestor de la red, como por ejemplo Red Eléctrica decide bajar la potencia de un ciclo combinado en el Levante o Grandería, yo qué sé. Entonces, esas decisiones requieren una independencia que yo no sé si está resuelta en el caso de la distribución, como sí lo está en el caso de transporte, a la forma, obligando a que el operador del sistema no tenga activos, por ejemplo, de generación. El futuro, Antonio, el regulador, lo que vaya o no vaya a hacer, no lo sabemos, ¿vale? Lo que yo sí te digo, en mi opinión, es que esa independencia está porque vivimos, ya nosotros tenemos en nuestro ADN esa independencia con el resto de los agentes, y después yo creo que la palanca que hay para minimizar esa incertidumbre es la claridad del mercado, la apertura del mercado. O sea, si hay una plataforma que identifica una situación de congestión, como decíamos antes, la observabilidad de la red, la necesidad de congestión en una zona, no. O sea, eso es eléctrico, eso es un flujo de carga, eso no tiene logo detrás. Entonces, en tanto en cuanto más abierto, más flexible, más claro sea la información, más transparente sea el mercado, menos susceptibilidad habla. Pero esto no deja de ser mi opinión a futuro, de cómo se podrá resolver o se resolverá esto a futuro. Hay algunas implicaciones más, pero como es tarde no quiero pararme. Una última pregunta online. Pepi González tenía la mano levantada. Por favor, seremos breves. Yo no creo. Desmutea el micrófono, Pepi, por favor. Si no oye, si no está oyendo. Quizá ya no esté. Eso lo levantó hace tiempo. Es de ahora, ¿no? Bueno, quizá no lo estaba escuchando ya. Pues
Vamos a tener que pasar ya, porque son casi menos 20. ¿Está? Pero no desmutea el micro. Tiene que desmutear el micro. No sé si ya... O escribirlo en el chat. También podría haber escrito la pregunta en el chat mientras hablamos nosotros. Hubiera sido quizás más rápido, ¿sí? Bueno, esto como la subasta. A la 1, a las 3, 2, 2, 1. a las 3. Si no, pasamos adjudicado. Al siguiente ponente. Bueno, pues muchas gracias. Gracias, Carlos. Muchas gracias.